Muy buenos días, señores abogados. Vamos a dar inicio a la audiencia de alegatos finales del caso de traders agropecuarios de Parmitania S.A. con Molinos del Pacífico S.A. Primeramente, para iniciar, quisiera saber si las partes tienen algunas cuestiones previas que quisieran poner en conocimiento del tribunal para tomar ciertas decisiones sobre cómo se va a desarrollar la audiencia y los alegatos. Sí, su señoría, buenos días. Con las partes llegamos a un acuerdo en cuanto a los tiempos. Se han establecido que cada uno de los alegatos durará 13 minutos 30 segundos, dejando 1 minuto 30 segundos para efectos de la réplica y la dúplica de cada una de las partes. Perfecto, estando de acuerdo en las partes, entonces se autoriza que los alegatos tengan esa estructura y no habiendo más temas que tratar, entiendo yo, ¿sí? Solo para hacer una aclaración a las partes, yo voy a tener 2 tarjetas para efectos de contabilizar el tiempo, la amarilla es que les queda 1 minuto y la roja es que se acabó el tiempo, de los 15 minutos en total. Les recuerdo que si el tribunal hace preguntas, el tiempo no para, es carga de los abogados que necesitan más tiempo. Una cuestión previa, su señoría, ¿se puede ocupar dispositivos tecnológicos, digamos, para efectos de la toma de tiempo de los equipos en particular o solamente? ¿No es necesario? Solo el toma de tiempo, no para consulta. No, obviamente consulta. Ocupar de cronómetro. Sí, yo le iba a decir con el... Pero, o sea, Sí, pero para que lo pueda ir se quieren viendo. autorregular. Sí. Sí, solamente para la toma de tiempo, para que ustedes, para los efectos que puedan ir viendo los tiempos de sus alegatos. Entonces ya una vez dichas las cuestiones previas, le vamos a dar la palabra a la parte impugnante para que inicie sus alegatos. Solo para efectos, digamos, de esta. Buenos días, su señoría. Soy el abogado Joaquín Fuencelía y junto con el abogado Agustín Garatón venimos de parte de traders agropecuarios de Parmitania, con el objetivo de denunciar un hecho de la mayor gravedad. El día de hoy estamos frente a un laudo viciado, un laudo cuya autoría ha intentado ser apropiada por una árbitra que abdicó de su misión y se la entregó a una máquina. Es por ello que comparecemos ante ustedes, dado que esta situación tiene como remedio único y posible la petición de nulidad que venimos a presentar. Señores ministros, esta es una irregularidad que trasciende el mero acuerdo de las partes, sino que vulnera los principios generales más básicos de todo ordenamiento jurídico. Por ello es que las causales que venimos a invocar para sustentar nuestra petición de nulidad son 2. La primera es que la árbitra se apartó de la misión que las partes le confiaron, y la segunda es que el laudo es contrario al orden público del Estado de feudal. Antes de desarrollar cada una de las causales por parte del abogado Garretón, es relevante hacer énfasis en ciertos elementos fácticos que dan cuenta de una realidad, de una verdad esencial para el presente. Y es que, su señoría, el laudo fue dictado por una máquina. Lo más probable es que el corazón del alegato de la parte resistente sea que este uso fue meramente instrumental. Su señoría, no hay nada más alejado de la realidad. Quiero solicitarles que me acompañen en un ejercicio hipotético. Imagínense que ustedes deben dictar un laudo, que, por ejemplo, esta misma resolución, esta misma sentencia, y para ello requieren del uso instrumental de una inteligencia artificial. En ese caso, ustedes probablemente le suban un documento a la inteligencia artificial, le entreguen ciertas guidelines para que ella luego les ayude en la redacción de la cita, en la organización de las mismas o en la redacción del mismo contenido. En ese caso en particular, ustedes serían los autores de ese documento y eso aparecería reflejado en los metadatos. Además, si ese fuese el caso, si el uso fuera meramente instrumental, no sería necesario que suban todo el expediente del caso a esa inteligencia artificial, porque es meramente instrumental, es solo un apoyo. Pero por si no fuese suficiente, con esa tesis de que es meramente instrumental, no se detectarían altos niveles de intervención de la inteligencia artificial en la redacción del laudo, y muchísimo menos se estaría la detección de una herramienta como un humanizador para intentar ocultarlo. Eso sería el ejercicio hipotético que en el presente estamos haciendo es imposible, dado que, tal como se va a señalar a continuación, los elementos del expediente del caso nos dan una realidad completamente distinta. En primer lugar, los hechos 4.2 del expediente, si me acompañan también con la lectura, se señala expresamente que en los metadatos del documento se encuentra que aquel fue generado por una inteligencia artificial. Los metadatos en este sentido son los elementos sustanciales, los elementos esenciales de un documento, es decir, quién fue su autor. Y en este sentido, la conclusión a la que llegamos, si es que los hechos del caso nos señalan que fue generado por inteligencia artificial, es que el documento fue generado desde cero por aquella inteligencia.
Es decir, no se puede presentar por la parte resistente una hipótesis en la cual la árbitra simplemente haya subido un documento preestablecido para que se ayude a redactar mejor o para que se ayude a organizar las citas. El documento fue íntegramente realizado por la inteligencia artificial. El segundo elemento relevante son las aclaraciones 3 del expediente del caso, que nos señalan que todo el expediente se subió. La videograbación de la audiencia, las órdenes procesales, los documentos que aportaron las partes, la petición, los memoriales, todo fue íntegramente compartido con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la razón de esto si fue un mero apoyo instrumental? La única explicación razonable es que la árbitra delegó su misión y por lo tanto le entregó a la inteligencia artificial el procesamiento de la información y la posterior resolución de la controversia. El tercer elemento relevante son los hechos 4.5 del expediente del caso, que señalan que se ha detectado el uso de un humanizador. En este sentido, la árbitra no conteste con haber utilizado una inteligencia artificial para poder resolver de la cuestión, ha utilizado otra herramienta para poder ocultar aquello. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el objetivo principal de un humanizador? Es transformar un texto que ha sido íntegramente realizado por una inteligencia artificial en el caso y ocultarlo, hacerlo pasar, maquillarlo para que parezca redactado por una persona natural. Le hago una pregunta, abogado. Sí, las conclusiones de estos peritajes indican que todas y cada una de las decisiones del fallo fueron elaboradas por la inteligencia artificial o algunas. No, en este sentido, tal como expondré un poquito más adelante respecto a los peritajes, se señala que entre un 88 y un 94% del laudo fue íntegramente redactado, digamos, por inteligencia artificial. Gracias. En ese mismo sentido, el uso del humanizador, en teoría, porque su objetivo es ese, debería disminuir los niveles de detección del uso de la inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el problema? Que tal como señalan los peritajes expertos que han sido presentados por nuestra parte como por parte de la resistente, entre un 88 y un 94% del laudo fue redactado por inteligencia artificial. Es decir, ni inclusive el humanizador logró disminuir estos porcentajes, a pesar de que en este sentido se haya utilizado. Su señoría, esto hay que verlo como un rompecabezas. La primera pieza son los metadatos, que señalan expresamente que la autora del documento es una inteligencia artificial y no la árbitra. La segunda pieza es que la árbitra cargó todo el expediente, y esto no tiene otra explicación, que ella le entregó a la inteligencia artificial la labor de procesamiento y la labor de decisión. La tercera pieza es el uso de este humanizador, que lo único que tiene por objetivo es ocultar el uso de la inteligencia artificial. Y la pieza final es la existencia de estos peritajes expertos, que dan cuenta de que sustancialmente el laudo fue realizado por una inteligencia artificial. Todo esto da cuenta de una sola conclusión. La doctora Prieto no intervino prácticamente nada en el proceso de la dictación del laudo. Su señoría, estos no son meros detalles técnicos, sino que son lo que le da vida al corazón de nuestros argumentos, de las causales de nulidad que a continuación se expondrán. Ilustrísimo Tribunal, mi nombre es Agustín Garrotón. Tal como señaló el abogado Fuenzalía, analizaré la configuración jurídica de las causales invocadas. La primera de las graves irregularidades que empañan este procedimiento se marca en la causal del artículo 11, letra C de la Ley de Arbitraje Feudal. La doctora Prieto se apartó de la misión que las partes le confieren. Esta misión no es una noción abstracta, es el corazón del arbitraje. Tal como señala Gaillard, Bourne, nace de la voluntad de las partes y se plasma en las cláusulas del acuerdo arbitral. En esta misión, lo fundamental es que sea el árbitro quien realice el ejercicio ratio decidendi, quien resuelva la controversia que ha sido sometida a su conocimiento, materializando su razonamiento y su convicción personal en el laudo. Así lo han señalado no solo los autores antes mencionados, sino también Bilinsky y Coulet. En la misma línea, el Tribunal Federal Suizo señaló que el árbitro debe deliberar y decidir por sí mismo, no pudiendo delegar su función ni al secretario, ni a un abogado al mismo despacho, ni, tal como sucede en el presente, a un programa informático. Todo lo anterior se encuentra plenamente reconocido en las normas aplicables. En efecto, el artículo 7 de la Ley de Arbitraje Feudal exige que el árbitro debe ejercer el cargo de manera personal y con estricta imparcialidad. Asimismo, el artículo 8.4 de la regla de ética exige no delegar la obligación de decidir. En este caso, la voluntad de las partes fue aún más clara en lo que dice relación con la misión, pactando expresamente en la cláusula 23.1 que querían que un árbitro único decidiera ex aequo et bono, según equidad y conciencia. La importancia de dicha declaración se refleja simplemente revisando el proceso de elección del árbitro. Las partes sostuvieron 5 reuniones,
en las que analizaron y descartaron a nada menos que 12 árbitros distintos, para finalmente designar a alguien que, a pesar de no formar parte del registro de árbitros, parecía exhibir méritos excelentes. La doctora Prieto es abogada, licenciada en Comercio Exterior y exdirectora ejecutiva de la International Web Association, una entidad especializada en la producción y el comercio de trigo. En otras palabras, una profesional con un perfil único, experta en derecho y experta en la materia de la controversia. Contar con dichas cualidades es relevante al entender que las decisiones en equidad son aquellas en las cuales el adjudicador decide sobre la base de lo que es justo y bueno a la luz de su conciencia, es decir, de su propio leal saber y entender. Ilustrísimo tribunal, todo esto demuestra una sola cosa: que para las partes era de la máxima relevancia que fuera la doctora Prieto y nadie más quien decidiera la controversia. Sin embargo, ello no ocurrió en la realidad. Tal como explicó el abogado Fuenzalía, la doctora Prieto delegó la función adjudicativa en una IA. Y todas las pruebas lo confirman: los metadatos que revela la autoría, el expediente íntegro cargado a la plataforma, el humanizador utilizado para ocultarlo y los peritajes técnicos que detectaron porcentajes elevadísimos de generación artificial. El resultado es cierto: el laudo no fue obra del árbitro. Y si aún quedara la más mínima duda, hay un hecho que agrava todo lo anterior: la decisión fue tomada por una máquina que carece de empatía, de sentido de justicia, una máquina que la propia Unión Europea, a la que precisamente pertenece Feudalia, ha calificado de alto riesgo cuando se usa para tomar decisiones jurídicas. Pero sobre todo, una máquina incapaz de aportar lo que las partes buscaron en la doctora Prieto: su equidad, su prudencia y su conciencia. Es claro, señores jueces, la doctora Prieto se apartó de la misión que las partes le confiaron. Lamentablemente, esta no es la única irregularidad que empaña este procedimiento, configurándose un segundo vicio meritorio de anulación, de conformidad al artículo 34, párrafo segundo, letra B, numeral segundo de la ley modelo. En efecto, se ha vulnerado el orden público del Estado de Feudalia. Ilustrísimo tribunal, no estamos hablando de una mera irregularidad procesal, estamos hablando de un atentado contra el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Ahora bien, ¿cuándo se entiende vulnerado el orden público? En palabras del Tribunal Federal Suizo, este se entiende vulnerado en caso de una vulneración, de una violación de principios procesales fundamentales y generalmente reconocidos, cuya inobservancia aparece absolutamente incompatible con los valores y el ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. En la especie... Perdón, abogado, ¿me podría dar la referencia de esa cita del Tribunal Suizo? Sí, es del caso Atlético Benfica 4A 409 del 2009. Gracias. En la especie, la causal se configura atendida a la concurrencia de tres premisas. En primer lugar, el arbitraje es excepcional al monopolio estatal en el ejercicio de la función jurisdiccional, requiriendo de una habilitación legal y del acuerdo de las partes. En segundo lugar, dicha habilitación legal requiere requisitos específicos. No cualquiera puede ser árbitro, y el procedimiento arbitral no se puede desarrollar de cualquier forma. En este sentido, diversos ordenamientos jurídicos, incluidos el francés, el portugués, el italiano, el rumano, el español, y el que nos interesa precisamente en este caso, la Ley de Arbitraje Feudalia, específicamente en su artículo 7, exige que el árbitro sea una persona natural y que ejerza personalmente el cargo. En tercer lugar, señores jueces, este requisito tan esencial no se cumple en el presente. La árbitra designada, la doctora Prieto, no ejerció personalmente la función jurisdiccional. Quien decidió fue una máquina, que no es una persona natural y mucho menos un sujeto con plena capacidad civil que goce de la confianza de las partes. Ilustrísimo tribunal, estamos ante un asunto de extrema gravedad, al punto de que existe consenso internacional en que el orden público se ve comprometido si la mantención del laudo arbitral resulta claramente contrario al bien público. Y su señoría, ¿cuál es el bien público comprometido en este caso? Nada menos que el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Se exige que la deliberación sea realizada únicamente por quien ha sido facultado legalmente al efecto, siendo no solo improcedente, sino que inaceptable en un Estado democrático de derecho como es Feudalia, que su ejercicio lo realice una máquina. Señores jueces, si el día de hoy se permite que el laudo dictado por un programa informático, por una inteligencia artificial, sea válido a la luz del derecho, lo que hacemos es abrir una caja de Pandora. Estamos liberando una enfermedad irremediable en el sistema judicial. Una enfermedad que reemplaza la decisión humana del árbitro, de ustedes, señores jueces, por una máquina. Respetuosamente, ilustrísimo tribunal, y en razón de todo lo expuesto,
le solicitamos que se acojan las dos causales de nulidad invocadas, declarándose nulo el laudo y con expresa condena en cortes. Tengo que hacerle una pregunta a los abogados. Han mencionado reiteradamente la existencia de unos peritajes, ¿verdad? Sería bueno ilustrar al tribunal qué partes de ese peritaje fueron obtenidas mediante inteligencia artificial y qué partes no, si es que lo pudieron determinar. Porque un laudo tiene ciertas partes, ¿no es cierto?, cierta estructura. ¿En qué parte se ocupó la inteligencia artificial? Tal como señala expresamente los hechos 4.4, voy a leer, digamos, para ver claridad. Dice, Trama encomendó a un experto de inteligencia artificial que revisará el laudo, aplicando modernos programas para detectar su uso. El experto informa a Trama que según GPT-0, el 94% del texto del laudo fue generado por inteligencia artificial y Graham leyó como resultado un 88%. Expresamente no se señala qué partes son realizadas por inteligencia artificial, por lo tanto, en ese sentido no hay claridad respecto de ninguna de las dos partes para poder afirmar algo. ¿Por qué se lo pregunto, abogado? Porque ustedes están basando esta nulidad, esta petición de nulidad en la falencia en la deliberación, ¿verdad? ¿Podría haber existido un uso de inteligencia artificial para la agrupación de los argumentos? Sin perjuicio de ello, una de las razones por las cuales llegamos a esa conclusión es particularmente por, primero, la existencia de un humanizador, porque si es que no existiese no existe esa falta de deliberación, no tendría sentido el uso de un humanizador para ocultar ese tipo de ejercicio, pero sin perjuicio de ello, en un texto que ha escrito Nina Fenol, que los sesgos cognitivos y la prueba, huyendo de la instrucción del juez, se ha señalado que el proceso de la redacción va muy de la mano con el proceso de la deliberación. ¿Por qué? Porque uno de los sesgos a los cuales puede incurrir un juez o un árbitro es el sesgo de anclaje y ajuste, que, si se me permite citar brevemente, señala que este consiste en la imposibilidad de cambiar de una idea una vez que se ha formulado pública o internamente un parecer inicial. Es decir, cuando un árbitro, un juez o cualquier persona en realidad tiene un texto ya predeterminado, se conforma con su contenido y por lo tanto, si no está este ejercicio de redactar, de releer, de volver a analizar nuevamente los argumentos, los criterios propios, se pierde un poco la esencia, el enriquecimiento del ejercicio jurisdiccional y por lo tanto nos sirve de presunción entender que si es que el árbitro no redactó entre un 88 y un 94% del laudo, por lo tanto, estaba respondiendo, digamos, la pregunta. Concluye la idea, simplemente. Vamos a darle a ustedes también. Sí. Bueno, en ese sentido, si es que no se realiza ese ejercicio previo, es una presunción para poder determinar que tampoco se ha realizado el ejercicio deliberativo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, abogados de la parte impugnante. Es que las preguntas son ahora. No hay preguntas después. Tú decís después de la audiencia, hiciste todas las preguntas que ya terminaron su tiempo. ¿Quieres hacerme preguntas en concreto? ¿Tienes alguna pregunta adicional? Ya, vamos a hacer una pregunta adicional en la parte impugnante. Sí, que se habló aquí de la vulneración al orden público. Ya, le quería pedir a algunos de los abogados de Trama que me explicara qué vinculación tiene la infracción del orden público con las causales de nulidad expresamente enumeradas en la ley aplicada. Sí, muy bueno. La ley de arbitraje y feudalía recoge íntegramente la ley modelo. En su artículo 11 comienza señalando que además de las causales de nulidad, que se van a señalar expresamente, aplican íntegramente todas las causales de nulidad contempladas en el artículo 34 de la ley modelo. Ella, en su párrafo segundo, literal B, numeral segundo, señala que es procedente que se anule el laudo cuando este es contrario al orden público del Estado. ¿Y la infracción concreta al orden público del Estado sería? La vulneración del correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Gracias. Perfecto. Habiendo concluido los alegatos de la parte impugnante, ahora le damos traslado a la parte resistente para que inicie sus alegatos de clausura o alegatos finales. Muchas gracias. Buenos días, ministros, contraparte. Mi nombre es Martina Scott y el día de hoy, junto a mi colega Vicente Orellana, comparecemos ante ustedes en representación de los intereses de Molinos del Pacífico, Sociedad Anónima, en adelante individualizado en este procedimiento bajo el acrónimo MOLPA, quien es la parte recurrida en este procedimiento y sostiene la validez del laudo impugnado por la contraparte. Para efectos de nuestro alegato, este se estructurará en dos ejes principales. El primero de ellos, que el laudo dictado por la doctora María del Carmen Prieto no es impugnable por la vía de nulidad que pretende la contraparte, y el segundo de ellos será desacreditar, para el caso de que se entienda por esta Corte que sí es impugnable por esta vía, que aún así no se configuran las causales invocadas por la contraparte.
Por mi parte, me encargaré de presentar este primer argumento relativo a la inimpugnabilidad del laudo y también me referiré a la segunda, causal invocada por la contraria, esto es que el laudo es contrario al orden público de este Estado, y mi colega, por su parte, será a cargo de refutar la causal invocada por la contraparte en cuanto el árbitro se habría apartado de su misión. Antes de referirnos a las causales de nulidad invocadas por la contraria, nos gustaría recordar qué fue lo que se estableció en el laudo que la contraparte pretende impugnar. Esto es, punto 3.6 del caso. La árbitro se declaró incompetente sin juzgar sobre el fondo de las controversias planteadas. La razón de por qué hacemos alusión a esto es debido a que, en virtud de la normativa aplicable al referido arbitraje, no es impugnable una decisión en que el árbitro se declare incompetente. Señores ministros, no olvidemos que estamos ante un recurso de interpretación restrictiva. Es el artículo 5 de la ley modelo que establece que los tribunales estatales solo podrán intervenir en la medida que la ley así lo permita. ¿Qué es lo que señala la ley? Vamos a ver, el artículo 16, inciso 3, señala, si el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal estatal que se resuelva la cuestión. En el presente caso, señores ministros, esto es de suma relevancia, pues acá no estamos ante una decisión positiva en cuanto a la competencia del árbitro, sino ante una decisión en sentido negativo, lo cual consta en la precisa ley modelo que no es recurrible por esta vía. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? Históricamente, en los primeros borradores de la ley modelo, se consideraba la posibilidad de recurrir por vía de nulidad una decisión negativa en cuanto a la competencia del árbitro o del tribunal arbitral, pero fueron los mismos redactores de la propia ley modelo los que finalmente excluyeron esta posibilidad al considerar que sería inapropiado y contrario al principio competence obligar a un árbitro que haya emitido una decisión en este sentido seguir conociendo del procedimiento. En razón de ello, no es impugnable por nulidad el laudo pretendido por la contraria. Ahora, para el caso abogada, disculpe la interrupción, me queda muy claro, pero mi pregunta es, ¿se declaró incompetente por alguna causal en particular? ¿Cuál causal? En el presente caso, el árbitro se declaró incompetente y esto deriva a que la contraparte no es parte del acuerdo arbitral que vincularía a las partes al procedimiento. Muchas gracias. Ahora, para el caso de que este tribunal de todas formas estime que es procedente la causal, el recurso presentado por la contraria en cuanto al presente laudo, de todas formas no se configuran las causales invocadas por la contraparte. Sobre este primer punto, me haré cargo de demostrar cómo no se configura la vulneración al orden público que alega la contraparte. A este respecto, la contraparte ha señalado que no habría fallado el árbitro, sino de que habría fallado la inteligencia artificial. Pero en el expediente del caso no consta en ningún punto que esto haya ocurrido de la manera en que ellos lo plantean. Es más, lo que consta en el presente caso es que el árbitro asumió que había utilizado inteligencia artificial cuando fue consultada al respecto por las partes y que señaló que únicamente fue utilizado para la redacción del laudo y para el orden de las citas, tareas que son meramente formales. Lo que pretende la contraparte es, en base a meras suposiciones, dar base a un recurso de nulidad que debe plantearse en pruebas que están completamente fundadas y comprobadas. La contraparte dice que sería una prueba suficientemente acreditoria los porcentajes de inteligencia artificial que fueron encontrados en un peritaje realizado por ellos dentro del laudo. Pero aquí es donde está el error fundamental de la contraparte, pues estos estándares no cumplen aquellos necesarios para fundar un recurso tan excepcional como es el de nulidad y más aún en la causal de orden público. Diversos estudios se han realizado al respecto de cuál es la fiabilidad de distintas pruebas de detección de programas de inteligencia artificial, como por ejemplo GPT-0, programa que arrojó el porcentaje de uso de inteligencia artificial más alto que pretende la contraria, que es de un 94%, han señalado que estos tienen un nulo rendimiento, estando los estándares de exactitud más altos por debajo del 80%, y resaltando que GPT-0 tiene el peor rendimiento de 14 programas encuestados, con solo un 54% de exactitud general. Esto, señores ministros, no cumple bajo ningún supuesto el estándar de acreditación fáctico que necesita un recurso tan excepcional
como es la nulidad de un laudo, más aún cuando consideramos que el orden público tiene un estándar de gravedad sumamente alto, necesitando conductas atentatorias contra las nociones más básicas de moralidad o justicia de un Estado, que por regla general se refieren a fraude, corrupción. Perdón que le interrumpa la consulta. Usted dice que no tiene porcentaje alto de fiabilidad el peritaje presentado por la contraria, pero su propia parte presentó un peritaje. ¿Cuál es el porcentaje? Nuestra parte no presentó un peritaje. Lo que hizo nuestra parte fue acreditar que las suposiciones que planteaba la contraria tenían algún sustento fáctico. Cuando ellos nos dijeron que habían realizado un peritaje al respecto, nosotros también queríamos acreditar que lo que sustentaba la contraria no era por una causal de mala fe, sino que necesariamente tenían alguna necesidad de comprobar que esto había sido así. Pero no le estoy entendiendo. ¿Hubo un estudio realizado por su parte? Sí, eso es correcto. ¿Y cuál es el porcentaje de uso de inteligencia artificial que determinó su estudio? Nuestro estudio determinó que habían porcentajes de uso de inteligencia artificial, lo que también es similar a lo que obtuvo la contraria, pero en ningún caso fueron los mismos porcentajes que aduce la contraria como prueba. Gracias. Sí. En cuanto a la causal invocada por la contraria, es claro que no puede configurarse una vulneración al orden público. Doy muchas gracias por escuchar esta parte de nuestra alegación y ahora doy paso a mi colega que se encargará de la siguiente causa. Magistrados, punto 4.3 del expediente. ¿Qué es lo que nos dice la propia árbitra? Sí, me apoyé en un programa para organizar las citas y para la redacción del laudo. No vemos por qué la contraria se esmera en alterar lo que expresamente ha señalado la árbitra. Además, han efectuado distintas alegaciones que no podemos dejar pasar. En concreto, fundan la causal del apartamiento de la misión en el hecho de que habría abdicado su función de decisión. Magistrados, un programa de inteligencia artificial es una mera herramienta. Se ingresa una instrucción que se le llama prompt y arroja un resultado de texto, y este procedimiento a través del cual arroja el resultado es meramente matemático y de reconocimiento de patrones, en que reconoce palabras usuales y en base a lo pedido genera un texto. Por lo tanto, esta herramienta, incapaz de razonar, no puede por sí sola generar una decisión en relación a una controversia. Y como funciona en base a prompts, necesariamente requiere un control y una dirección de la utilización por parte del usuario. En segundo lugar, alegan que por los altos porcentajes y por el uso del humanizador, entonces sería aún más evidente el apartamiento de la emisión. En relación a esto, porcentajes relativamente altos de detección de uso de inteligencia artificial son totalmente compatibles con la organización de todas y cada una de las citas que van a lo largo del laudo, y también son igualmente compatibles con el cambio de la redacción de cada uno de los párrafos. Entonces, no se ve por qué sería más grave detectar más porcentajes si es que es para labores meramente formales. Tengo una pregunta. En el peritaje de la parte MOLPA, ¿también se determinó el uso de un humanizador? En relación al punto del humanizador, los peritajes solo demuestran detección de porcentajes de uso. Es la árbitra la que señala que efectivamente se utilizó un humanizador. En relación al humanizador, la contraria efectúa muchos juicios valorativos, cuando realmente el humanizador lo que hace es cambiar la redacción para que sea más amigable. La supuesta intención de ocultar lo que hace el humanizador viene de la contraria. Pero centrémonos en lo importante: tenor literal de la cláusula arbitral y normativa aplicable. La árbitra tiene un marco de discrecionalidad en base al propio artículo 19, inciso segundo de la Ley de Arbitraje de Feudalía, que establece que, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, tienen libertad para conducir el procedimiento en silencio de las partes, todo lo cual se ve reafirmado por el propio reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, que en su artículo 20, 23.1 y 6, inciso primero de las reglas de ética, establece y confirma el mismo nivel de discrecionalidad. Entonces, magistrados, existiendo una
libertad del árbitro de trabajar en la forma que estime más eficiente y no existiendo regulación alguna, según consta en el punto 5 del expediente, en relación a los medios tecnológicos que se podían utilizar. En concreto, este punto señala que ni en el contrato, ni en la ley aplicable, ni en el acuerdo arbitral existió referencia alguna al posible uso o no de inteligencia artificial. Frente a... Perdón, abogado, una pregunta. ¿Y cómo eso resulta compatible con el artículo 7 de la ley que dice que los árbitros ejercen el cargo de manera personal y que tienen que ser personas naturales? ¿Cómo se compatibiliza eso que usted acaba de decir? Se compatibiliza perfectamente, puesto que el ejercicio del cargo, la misión encomendada en la cláusula era decidir personalmente, ex aequo bono, valorar las pruebas en base a su libre convicción, entre otros elementos. Y no consta, y tampoco implica necesariamente el uso de inteligencia artificial, que se haya desprendido de estas funciones. Efectivamente ejerció su cargo y, dentro de la libertad que tiene para hacerlo, empleó medios computacionales. Gracias. Entonces, señores ministros, si se hubiese querido una regulación atípica sobre todos y cada uno de los medios que se pueden utilizar, se habría establecido, pero no se hizo, por lo que claramente aquí no hay apartamiento de la misión, sino el ejercicio legítimo de facultades discrecionales. Pero la importancia que tienen estas facultades consiste en que las partes jamás podrán prever todos los elementos que van a ocurrir en un arbitraje. Por lo tanto, confían en la persona del árbitro para que, según su criterio, se conduzca como estime apropiado. Magistrados, Gary Born ha señalado en International Commercial Arbitration que el principio de no intervención y la discrecionalidad procedimental amplia son fundamentos esenciales del arbitraje internacional. Por lo tanto, la nulidad no puede proceder solo porque un tribunal estatal estime que, en el caso concreto, habría hecho las cosas de una manera distinta. Por lo tanto, Gary Born señala que este recurso solo procede en los casos más graves. Magistrados, el hecho de haberse utilizado inteligencia artificial no basta para fundar la causal. La jurisprudencia ha señalado que no es suficiente señalar que se configura la causal en abstracto, sino que es necesario que la parte que la alega, la contraria, demuestre cómo es que ese supuesto vicio afectó de manera real y sustancial el resultado del litigio. La contraria no solo no se hace cargo de cuál sería el supuesto error, sino que igualmente fracasa en señalar cómo influyen los dispositivos del laudo, por qué habría sido distinta la decisión relativa a la competencia si no se hubiese utilizado inteligencia artificial, y cómo la nulidad solucionaría este defecto. Es por esto, magistrados, que solicitamos que se rechace esta petición de nulidad y que en su lugar se confirme el laudo impugnado. Muchas gracias. Gracias a los abogados de mesa, tribunal. Señores ministros, ¿tienen alguna pregunta adicional? Sí. ¿Alguna pregunta adicional atendida a la discusión? A los abogados de trama, se ha señalado reiteradamente por ustedes que la autoría del fallo no sería de la magistrada, sino que sería de autoría de la inteligencia artificial. ¿Cómo se condice esa alegación con las normas de propiedad intelectual y autoría, que establecen que solamente es autor de obras protegidas por el intelecto, personas naturales? En este sentido, lo clave al entender la autoría del documento es ver los metadatos del documento, que tal como hemos señalado, y no lo señalamos precisamente, digamos, nosotros, lo señala el expediente del caso, no son de parte del árbitro. La única forma, tal como lo ha señalado la contraria, hay que ver los hechos del caso. Los hechos del caso, en este caso particular, señalan que el autor del documento fue una inteligencia artificial, porque esa inteligencia artificial fue la que lo generó. Efectivamente, puede que la normativa, digamos, de propiedad intelectual señale que puede ser una persona natural. No, debe ser. Pues debe ser una persona natural la autora, digamos, de ciertas obras, pero en este caso en particular, los elementos fácticos son que fue una inteligencia artificial la que generó el documento. Y por lo tanto, no se puede dar el presupuesto en que la árbitra simplemente haya entregado un prompt a la inteligencia artificial, porque en ese caso en particular, la autora sería efectivamente la árbitra. Entonces,
bajo los elementos fácticos que venimos señalando, no existe esa posibilidad. Solamente existe la posibilidad de que sea la inteligencia artificial la que haya generado desde cero el documento, independiente de si existe o no una firma, por ejemplo, del árbitra, que luego la haga responsable de su contenido. Pero lo que estamos valorando acá y lo relevante es evaluar si es que su contenido fue realizado en el momento de su redacción por parte del árbitra. Eso es lo relevante para efectos de determinar, por ejemplo, la primera causal invocada respecto al apartamiento no de la misión, que es la función jurisdiccional. Yo tengo entonces una pregunta para Molpa y me interesa que desarrolle un poco más esto que señaló en su alegato en cuanto a que la parte impugnante no habría desarrollado el argumento de cómo habrían influido este uso de la inteligencia artificial en la parte sustancial del fallo, en cuanto a que realmente lo que decidió el árbitro en este caso fue que había una incompetencia. En relación a este punto, magistrada, la contraria expresamente señaló: no hay claridad sobre en qué partes del laudo se utilizó inteligencia artificial. Entonces, lo único que tenemos es un porcentaje que nos muestra que se empleó inteligencia artificial. No sabemos, la contraria no lo ha señalado, y ella tiene la carga de la prueba, en qué parte se utilizó. Entonces, no hay razón para creer que se utilizó en la parte decisoria. Pero aun si así fuese, ¿cuál sería la diferencia en circunstancias que la decisión de la árbitra es sobre su propia competencia? ¿Por qué cambiaría si es que no se emplea inteligencia artificial, que solo se utiliza para la redacción, que el árbitro sea o no sea competente en circunstancias que la competencia se determina de acuerdo a la calidad de parte en el acuerdo de arbitraje? Muchas gracias. No, yo no tengo otro. Perfecto, entonces damos... Sí, cierto. Ahora pasamos entonces a la réplica de la parte trama impugnante. Ilustrísimo Tribunal, sin pretender entrar a la discusión del fondo de la controversia inicial, la contraparte pretende señalar que si un tribunal se declara incompetente, la parte queda en indefensión judicial, que no puede recurrir a nulidad para que se revise la situación. Pero revisemos los hechos señalados por la contraparte. El principal argumento en el que se basa es la declaración del árbitro. El principal argumento para limitar el uso de inteligencia artificial es lo que dijo la propia árbitra. Señores jueces, probablemente la persona más interesada, junto con la contraparte, en que no se anule el laudo. Luego, señalan que los detectores de inteligencia artificial fueron únicamente presentados por nuestra parte. Quedó claro que ellos también presentaron y que coincidieron sustancialmente en los porcentajes. Eso dice las declaraciones, punto 7. En segundo lugar, esto no solamente se trata de los detectores de inteligencia artificial. Tal como señaló el abogado Fonsalía, es un rompecabezas. Tenemos que revisar cada uno de los hechos, los metadatos que dicen que el autor, quien generó el texto desde cero, fue la inteligencia artificial. Se subió todo el expediente. ¿Para qué subir todo el expediente si solamente vamos a redactar? Se trató de ocultar a las partes el uso humanizable. Y finalmente, los detectores detectaron porcentajes elevadísimos. Por último, tratan de quitarle valor al ejercicio que puede hacer una inteligencia artificial. Pero hagan el ejercicio hipotético. Solicítenle a una inteligencia artificial que les dé un lado. El resultado, el que tenemos en el presente caso. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. A los abogados de trama, la impugnante, se ha planteado aquí que existiría vulneración al orden público, pero ¿cómo juega ese argumento desarrollado por ustedes con el principio de responsabilidad en la decisión jurisdiccional, que se ha desarrollado ya largamente en la doctrina internacional? Se vincula al principio de no revelación, responsabilidad no revelación en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué me responde a eso? Muchas gracias por la pregunta. Entendamos que acá lo que se vulneró fue el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, que quien tenía que resolver era la árbitra, no un secretario, no otro abogado, menos un programa informático. Y no basta con que la árbitra simplemente haya firmado, no basta con que la árbitra trate de hacerse autora de un texto que ella no generó. Y así lo han señalado autores como Gary Byrne, y así también lo ha señalado la jurisprudencia. En el caso PDQ, en su párrafo 20, señalan que no es suficiente que simplemente se acepte lo redactado por otra persona. Y es más, en ese caso señala que no sería suficiente, en un caso ante un arbitral, que un árbitro simplemente firme lo que señaló, lo que redactó el presidente del tribunal.
En este caso es mucho más grave. Un árbitro estaría firmando lo que hizo una máquina. Gracias. Yo tengo una última pregunta para ambos. Estos peritajes que se sacan a relucir, ¿alguno de ellos logra determinar o es posible determinar cuáles fueron los prompts que dieron lugar al fallo como finalmente quedó redactado? Bueno, si me permite. Sí, Tramos. Primero. Perfecto. Señores jueces, el detector de inteligencia artificial no señala específicamente cuáles fueron los prompts. Pero ante la falta de ello, tenemos que recurrir a los otros hechos que están presentes en el caso. En primer lugar, los metadatos. Perdón que sea tan incisivo con esto, pero es que si ustedes hubieran subido un documento redactado a la inteligencia artificial y le hubieran solicitado que le ayude con la redacción y que les devuelva un documento, y ustedes luego se meten a revisar los metadatos, la información básica de un documento, no un detector de inteligencia artificial, señala que ustedes siguen siendo los autores. Es decir, para que parezca que el autor, quien generó el texto, fue una inteligencia artificial, implica que el texto fue generado desde cero por la inteligencia artificial. En segundo lugar, se subió todo el expediente, tal como señaló el abogado Fonsalía: videograbaciones, escritos, documentos aportados, órdenes procesales. ¿Qué razón? ¿Cuál es el sentido de subir todo el expediente para que simplemente me ayude a redactar partes del laudo y organizar las citas? Ninguno. Pero, ¿y si la árbitra consideraba que se encontraba dentro de sus facultades? ¿Por qué ocultó el uso de inteligencia artificial? ¿Por qué no lo informó a las partes? Y es que la árbitra no lo informó. Cuando se le detectó que lo había usado, reconoció. Pero si realmente hubiese respetado la confianza... Abogado, quedó claro el punto. Gracias. No es necesario. En relación a esta pregunta sobre la indicación que se le dio al programa, nosotros sí iremos al grano. Punto tercero del expediente de aclaraciones. No se conocen más detalles sobre el programa ni sobre las indicaciones que se dieron. Entonces se desconoce el prompt. Sabemos que necesariamente debió haber habido un prompt, pero no sabiendo en qué consiste, no queda más que confiar en la palabra del árbitra. Y en relación a los metadatos. En relación a los metadatos que señala la contraria, señores ministros, en definitiva, lo que postulan de que los metadatos podrían señalar que el árbitro no falló y que falló la IA es totalmente incorrecto. Lo que son los metadatos, para dar un entendimiento más claro y como se señalan distintas definiciones, son datos sobre datos. Entendiéndose de aquello, nos podría dar un dato sobre si es que se usó o no inteligencia artificial. En ningún caso un metadato le va a indicar a la contraparte que el laudo fue redactado por una inteligencia artificial, porque los metadatos no son esos, son datos sobre datos, y lo único que podrían haber indicado es que hubo un uso de inteligencia artificial. Entonces traslado para la dúplica la parte resistente. Lamentablemente, la contraria, nuevamente, no fundó sus alegaciones. Falló en señalar cuál sería la influencia en los dispositivos. No se verifica entonces la exigencia que impone el principio de trascendencia, como se ha fallado en Burswick contra Shanghai Industrial, donde se señaló que no se puede actuar en la nulidad como instancia de apelación, puesto que el mero error jurídico no funda la irregularidad necesaria para que se anule el laudo. Y entonces, magistrados, la contraria, en definitiva, al no dar sustento a sus alegaciones, lo que está pretendiendo ante este tribunal es que se aplique la sanción más gravosa que contemple el ordenamiento jurídico en base a argumentos que tienen más que ver con un incorrecto enjuiciamiento ético del actuar de la árbitra más que con el fondo de la decisión. Y, en definitiva, se están fundando en un descontento con la decisión final. En definitiva, careciendo de fundamentos, esta petición de nulidad se funda en hechos que carecen de relevancia alguna. Muchas gracias. Una pregunta, abogado. Usted se refirió en la jurisprudencia citada a que el error jurídico, el error de derecho, no puede ser causal suficiente. Pero lo que entendemos acá es que existe una imputación, más grave aún a un error jurídico, sino que un principio formativo de las bases del procedimiento, como sería el debido proceso, y la obligación de resolver el proceso por quienes están
por ley llamados a resolverlo. ¿Cómo usted hace esa relación? Error jurídico, bases del juicio, bases de un procedimiento, bases de la justicia. En relación a este punto, en esta jurisprudencia se señala que, entre otros elementos, además de errores jurídicos, señalan también diferencias en la prueba. Lo importante, y por lo que la rescatamos, es que concluye que cuando no se acredita la relación de causalidad entre, por ejemplo, la irregularidad procesal, el apartamiento de la conducta indicada, entre otros elementos, y el resultado del laudo, cuando no se logra establecer ese vínculo, entonces no se verifica el alto estándar para anular la decisión, porque frente a un vicio tan importante que genera consecuencias en la decisión, entonces corresponde anular. Cuando no se logra acreditar eso, no corresponde anular. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para Trama. No me queda claro si aquí se está argumentando únicamente que el tribunal arbitral se apartó de la misión o si también que no existió deliberación. Bueno, en este sentido lo que se plantea es que en función de un elemento fáctico, que es la no deliberación, es decir, la delegación de la función jurisdiccional, se da paso a dos vicios que configuran una causal de nulidad por apartamiento de la misión, es decir, no ejercer personalmente el ejercicio de la función jurisdiccional, y por otro lado, dado que se generó esta delegación, se vulnera el orden público porque la persona investida con la facultad de decidir no decidió. Ese es el esquema, digamos, en el cual se presenta la petición de nulidad en la cual nosotros estamos. O sea, para llevarlo a la ley, o sea, sería la causal de la ley modelo y la del número y la de la letra C del artículo 11. Efectivamente. Solamente esas dos causales. Sí. El artículo 11 literal C y efectivamente el artículo 34 número literal A número 4. Muchas gracias. Habiendo finalizado los alegatos, no habiendo más preguntas del tribunal, vamos entonces a pasar ahora nosotros el tribunal a deliberar.